Puranoticia.cl presenta Pura Noticia Matinal, la agenda informativa del día. Aquí comienza en televisión, en la web y en la radio. Pura Noticia Matinal. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Esto es Pura Noticia Matinal en puranoticia.cl. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenos días. 8 de la mañana con un minuto, 8 con 1, comenzamos en vivo a través de puranoticia.cl y le contamos a todos nuestros auditores que estamos mostrando ya en pantalla en nuestra señal de televisión lo que ha sido la tónica de esta mañana de día lunes. Barricadas marcan la caótica mañana de lunes, esto en diferentes puntos de la región de Valparaíso. Atención, tenemos barricadas de protestas. Las barricadas en toda el diámetro de ahí del camino troncal, ¿cierto? Hacia Viña del Mar y también hacia por el sector de Las Palmas, ¿cierto? Estamos viendo diferentes imágenes que están llegando a través de nuestro WhatsApp, el más 569 50 52 25 25, el WhatsApp de puranoticia.cl, para que usted se conecte con nosotros, nos cuente dónde está ubicado, en qué parte está, ¿cierto? Si tiene barricadas, hay mucha gente que le ha costado movilizarse a primera hora de esta mañana desde Quilpué hacia Viña del Mar y Valparaíso. Diferentes neumáticos encendidos, ¿cierto? Nadie ha dicho absolutamente nada. ¿Quién está detrás de este atentado o de estas barricadas, ¿cierto? Más que es un atentado al tránsito normal, ¿cierto? Porque, mira, ahí se ve el taco. Esta imagen es de aproximadamente las 7:40 de la mañana, 7:20 antes. 7:10. ¿Y usted, desde cuándo que no tenía barricada? 7:30 más o menos, ¿cierto? O sea, había inmediatamente. Y esto tanto en el troncal sur como en el troncal urbano, ¿cierto? Además tenemos, atención, un accidente vehicular en la ruta 68 en la variante Viña del Mar en dirección a la costa. Esto es accidente vehicular en la ruta 68 variante Viña del Mar. Tenemos semáforos apagados en las intersecciones de Lampa con Viana y Lampa con Álvarez. Esto también en la comuna de Viña del Mar, ¿cierto? Bueno, y el accidente vehicular, también tenemos un accidente vehicular en el camino troncal a la altura de Villa Dulce. Esto también en Viña del Mar se mantiene totalmente inhabilitada la pista izquierda. O sea, tenemos bastantes problemas con el tránsito durante las primeras horas de la mañana. Tenemos conectado ya a Daniel Zunino, ¿cierto? En nuestra unidad móvil. Nos vamos a los titulares. Comenzamos a revisar los principales titulares a esta hora de la mañana, 8 de la mañana con 4 minutos. Tú nos escuchas en la radio, nos ves en la televisión, nos lees en la web. Estas son las principales informaciones de este lunes 30 de marzo. Lunes 30 de marzo, atención, barricadas marcan caótica mañana en el camino troncal hacia Viña del Mar. Protesta se realizó a la altura del Jardín Botánico. Se presume que es por las alzas de los combustibles. 8 de la mañana con 4, 8 con 4 de este 30 de marzo. Este lunes se anunciarían nuevos seremis en la región de Valparaíso. Hay algunos que también están asumiendo en primeras horas de la mañana. Se espera que se den a conocer a los encargados de seguridad y gobierno. La que mandó currículum a teniente@pardo.cl asume la vocería de gobierno, Rosario Pérez. Este es como la Regina Brito de la Seremi. Ya, detienen a mujer por amenazar de muerte al alcalde de Algarrobo. La fiscalía otorgó medidas de protección a la autoridad comunal. Lo amenazaron de muerte a Marco Antonio González y a la mujer la detuvieron en forma inmediata. Encuesta Cadem. Oye, toda la encuesta. Kast a suelo, a pique. José Antonio Kast en encuesta Cadem, su aprobación se fue a pique y cayó al 43%. La desaprobación hacia el mandatario escaló a un 51%. Son las principales informaciones a esta hora de la mañana. El ministro Iván Poduje canceló la expropiación de Colonia Dignidad. La autoridad justificó la medida debido a la falta de presupuesto. Deudas por el CAE alcanzan a diputados y personeros de gobierno. Atención, atención. Tenemos un delegado presidencial o delegada presidencial de la región de Valparaíso,
dentro del listado de los que más le debe al CAE. Recién nombrado por el presidente José Antonio Kast como delegado de la región de Valparaíso, un delegado provincial o delegada provincial, se lo daremos a conocer en puranoticia.cl durante el día, es el que más debe a nivel nacional. Le voy a dar una pista. Habla así. Son pesados, Brito. Las cosas que me hacen decir. Ya, Chile sufrió una histórica derrota ante Nueva Zelanda. La peor roja de la historia, fue vapuleado por 4-1. Esto es en Auckland. Esto después, jugaron a la medianoche. ¿Vieron el partido, Brito, no? Ah, por eso viene llegando tarde. Vio el partido. 4-1 perdió Nueva Zelanda, perdió Chile. Ojo, que en las casas de apuesta, no es que yo esté apostando, pero en las cajas de apuesta, Nueva Zelanda pagaba como 4 y Chile 1.7. Chile, si ganaba este partido, recordemos que hasta cuando jugó con Cabo Verde, Chile llevaba 4 partidos ganados al hilo, ¿cierto? Este es el quinto. Lo perdió. Así que Chile sufrió una histórica derrota ante Nueva Zelanda. Perdió por 4-1 en Auckland. 8 de la mañana con 7, 8 con 7. Me están preguntando quién es el Ceremi. Alguien ya... Es un hombre ya, para que despejemos las dudas. Pero que habla es como así. Tiene como una voz como fina. ¿O no? Sí, delgada. Es de la UDI. Ya, de ahí se lo vamos a contar. 8 de la mañana con 7. 8 con 7. Revisemos el portal, lo que tenemos a esta hora de la mañana en puranoticia.cl antes de conectar con nuestra unidad móvil, ¿cierto? De este día, el lunes 30 de marzo. Se nos fue marzo, ¿ah? Le queda un día a marzo, martes 31. Partimos Semana Santa. ¿Cómo les fue? Yo fui a Domingo Ramos. Fui a misa este domingo. ¿Estuvieron en misa? Sí, estuve en misa. Con mi madre. Fui con mi madre. Así es. Con mi madre querida. Oiga, tenemos en titular en nuestra sala de redacción encabezada por Cristian González, a quien saludamos, tan Antonio Benítez. Oye, se nos sube a Ruperto PNT. Después les cuento quién es. Protesta con barricadas, marcan caótica mañana en el camino Roncalles a Sabiña, ¿cierto? Se lo contamos también en los titulares. Y tenemos, a ver, veamos los nuevos Ceremi. Yo quiero ver esta nota. Veamos los nuevos Ceremi. ¿Quiénes son? Atención. Bueno, dice, a casi 20 días de haber asumido el Ejecutivo, el gobierno del presidente Kast concretará oficialmente este lunes 30 de marzo el nombramiento de otros 5 nuevos secretarios. Entre ellos, mira, el Ceremi de Seguridad, dice Buena Noticia, atención, el ex carabinero Hernán Silva, mira, va a asumir como Ceremi de Seguridad, el coronel en retiro de Carabineros Hernán Silva, un coronel en retiro, no es teniente, coronel. En tanto, la vocería del gabinete regional quedará en manos de Rosario Pérez, quien asumirá como Ceremi de gobierno. Cabe recordar que la periodista ya se había desempeñado también, ¿cierto? También tuvo como secretaria regional de Bienes Nacionales y también en la administración de Sebastián Piñera en la primera. Lo hizo como Ceremi de Bienes Nacionales, muy cierto. A estos nombramientos se suma la llegada del abogado y expresidente de Santiago Wander, Rafael González. Mira, Rafael González va a asumir justicia, ya lo habíamos contado en Pura Noticia. Justicia y derechos humanos, ¿cierto? También en el ámbito cultural, la moneda designó a Catalina Div como Ceremi de las Culturas y las Artes, mientras que Leslie Cornejo asumirá la Ceremi de Bienes Nacionales. Así que muy bien, ¿ah? Se viene el Ceremi de Deporte también en la semana, va a ser Fernando López, el presidente actual de Concord Nacional. Así para que lo tengamos, ¿cierto? Así que ahí lo tenemos. Los nuevos Ceremi que se anunciarán este lunes, ¿cierto? Varios mandaron correo ahí a teniente@pardo.cl, ¿cierto? Sobre todo a la Ceremi Gobierno, le responde directamente a él. Vamos a los titulares que están en destacadas, ¿cierto? Otra vergüenza de la Roja. Nueva Zelanda golea a Chile y corta 8 meses sin victorias. Aquí hablábamos de los morosos VIP. Atención, deudas por crédito universitario alcanzan a diputados y personeros de gobierno. Tenemos un delegado de la región de Valparaíso, el que más debe, 40 millones. En el día, se lo contamos en puranoticia.cl. También detienen a mujer por amenazar de muerte al alcalde de Algarrobo. Presidente Kast asistió al Champions de Chile y pidió unidad para reactivar la inversión. El ministro Iván Poduje canceló la expropiación de Corona de Dignidad, tal como se lo contamos. Y lo último, cierto, joven que salía del metro recibió un disparo en medio de manifestaciones por el Día del Joven Combatiente. Tenemos también una información que hemos dado a conocer durante la noche de este día. Se la dio a conocer en exclusiva el portal T13, ¿cierto? De Canal 13. Detienen en el norte del país
a presunto autor del ataque a conductora en Avenida España en Valparaíso, ¿cierto? El sujeto de 31 años habría intentado salir por el complejo fronterizo norte. ¿Lo tenemos, Camila, ya? ¿Cómo? Si me dijo que partíamos con él, ¿no? 8:11, 8:11, vamos con Daniel Zunino, vamos con la unidad móvil. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, Daniel? Día lunes 30 de marzo, ¿cierto? Una mañana compleja para partir. ¿Cómo está, Daniel? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo está, Jorge? Muy buen día. Tenemos novedades respecto a un atochamiento. Así es. ¿En qué parte está ubicado, Daniel? Al atochamiento, pero ¿En qué parte está ubicado? estamos en el camino alternativo. El camino donde está paralelo a la línea del metro de Quilpué. Perfecto, Pero perfecto. este camino es la vía alternativa. Es la vía alternativa al camino troncal, porque el camino troncal está colapsado, Jorge. Perfecto. ¿Cómo se ve hoy día el tránsito habitual de vehículos por el camino alternativa? Porque vemos que está totalmente atochado el camino troncal y también parece el troncal sur. O sea, tenemos un verdadero caos vial durante esta mañana. Cuéntenos lo que ya nos iba a contar de este atochamiento. Exactamente, porque aproximadamente desde el sector de Canal Chacao a pasos de la Universidad Santa María se habla ya de una compleja situación que esta mañana, producto de la protesta, que ha generado un importante caos vial en el camino troncal, principal vía que conecta las comunas de Quilpué y Viña del Mar. La situación ha provocado una alta congestión vehicular en distintos puntos del troncal, afectando a cientos de conductores que a esta hora intentan desplazarse hacia Viña del Mar, porque también hay un problema, un caos vial también en el troncal sur, así que ambas vías atochadas. Conversábamos con un chofer de aplicación que nos decía en este caso que también estaban ambas vías atochadas. Muchos de los conductores se han visto obligados a buscar alternativas como este camino paralelo a la vía férrea, Jorge, siendo el troncal sur una de las principales opciones, pero hasta esto también hay atochamiento en el troncal sur, Jorge. De acuerdo a lo informado por Transporte Informa, el camino troncal se mantiene inhabilitado, pero hemos averiguado que también hay un tránsito bastante lento. Hay vehículos que han podido pasar más allá, pero hay un punto crítico mientras se monitorea la situación y se evalúan medidas para restablecer el tránsito normal. En ese sector además se percibe preocupación entre vecinos y estudiantes, considerando la cercanía con la Universidad Santa María y el alto flujo habitual de personas durante las primeras horas del día. Se espera entonces la llegada de personal de orden público para despejar la vía. Entonces, Jorge, lo que tenemos respecto a este atochamiento. Bueno, hay diferentes hipótesis, ¿cierto?, de por qué se habrían armado estas barricadas durante la mañana de este día lunes. También tenemos que durante el domingo, ¿cierto?, hubo un despliegue de manifestantes estudiantes en diferentes puntos de Valparaíso. Estuvieron desplegados también ahí en el sector del Congreso Nacional, también en el sector de Caleta Portales, en la estación de tren hicieron como que saltaron los torniquetes, ¿cierto? Y ahora, presumiblemente esta barricada podría ser también por un nuevo aniversario del Día del Joven Combatiente, situación que, sobre todo en Santiago, ¿cierto?, hubo destrozos el fin de semana, pero yo creo que tiene que ser por el tema del alza de las bencinas. Nadie ha dicho quién armó estas barricadas, que por lo menos estuvieron en cuántos puntos, Daniel, estuvieron, a ver, en Las Palmas y en el camino troncal. También hay registro de un atochamiento en Las Palmas. Desconocemos si es por una barricada o no, pero hay también atochamiento en Las Palmas de la entrada de Viña del Mar también. Tenemos lo de Las Palmas, entonces, lo de Las Palmas no es barricada, lo de Las Palmas es un camión. O sea, las barricadas solamente las tuvimos en el troncal urbano, nada más. Exactamente. O sea, podría haber sido gente también del sector del Olivar. Muy bien, acá nos dice Carlitos Ponce, es cierto que podría ser gente también del Olivar la que habría estado protestando, ¿cierto? Ahí. Daniel, usted quédese completamente en línea, no se vaya. ¿Por qué? Porque partíamos la información de esta mañana con esta noticia dada a conocer durante la noche de este día domingo y publicada también por puranoticia.cl, que la tenemos ahí en pantalla. La detención en el norte del país del presunto autor del ataque a esta conductora en Avenida España. Nos estamos refiriendo a la joven Camila Ponce. Y estamos en línea con el abogado de la familia Camila Ponce, con Pedro Mauricio Delgado, ¿cierto? El abogado, ¿cómo estás? Pedro, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todas y a todos. Sí, efectivamente, el día de ayer, tipo 4 de la tarde, fuimos informados
de la detención de esta persona. La verdad que él ya estaba identificado desde la semana pasada. No se había dado el nombre y no tenemos el nombre. El nombre no se puede dar, tú lo puedes dar. ¿Por qué? Porque solamente tenemos las iniciales. Por en cuanto no. Ya, perfecto. Sí, por en cuanto no. O sea, de hecho, fue petición del Ministerio Público que no indicáramos nada respecto de que estaba identificado para evitar, digamos... Tiene iniciales, las iniciales son YABB, con B corta, como Vega Vega. YABB. ¿Sí o no? Sí, como comentaba, la verdad hay que felicitar a la Policía de Investigaciones. Esto originalmente estuvo en manos de Carabineros durante 4 o 5 días, que tuvo cero avance. Y la Policía de Investigaciones en menos de 24 horas, reitero, en menos de 24 horas, ya tenía identificada a la persona, incluso llegaron a la casa donde él vivía, estaba el vehículo en cuestión, pero ya se había dado a la fuga por este tiempo que pasó, digamos, de forma, digamos, absurda, porque de verdad no correspondía. La persona, digamos, está identificada, o sea, hay claridad que sería él. Él, entiendo que, como está en el norte, va a pasar hoy día al tribunal de Colchane, perdón, Pozo Almonte, creo que corresponde a Colchane, o tal vez Iquique, estamos averiguando eso. Me habían dicho que Iquique. Y me imagino que ya mañana va a estar acá en el Tribunal de Garantía de Valparaíso, se le va a formalizar y suponemos, o sea, no esperamos menos que aquí se decrete una prisión preventiva, porque aquí primero que todo hay riesgo de fuga, o sea, el mejor ejemplo que estaba en el norte, en Colchane. Además hay un riesgo para la sociedad, claramente, o sea, estamos hablando de una persona que no tiene control de impulso, que le arrebató la vida de la forma más brutal a un adolescente, a un estudiante, que destruyó a una familia completa, o sea, insisto, o sea, yo conocí a Camila, soy amigo, colega de David, el papá de Camila, conozco a Katy, conocí a Camila, conocí a sus hermanas, conozco a sus abuelos, es un hecho dramático, Pedro. Realmente dramático, sí. Estamos con Pedro Mauricio Delgado, abogado de la familia de la víctima de Camila Ponce, esta chica de 21 años, ¿cierto?, que manejaba un auto de aplicación, ¿cierto?, también estudiante, y que sufre este feroz ataque en plena Avenida España. Ahora, del sujeto detenido, este sujeto de 31 años, cuéntanos tú, él tenía antecedentes previos, ¿cierto? Tenía órdenes vigentes de detención, tengo entendido. Tenía una orden vigente de detención por robo con violencia, por falsificación de licencia de conducir y tráfico, inclusive en pequeñas cantidades, y hurto simple. ¿Él intentó salir por la frontera, por Colchane? Es lo que tenemos entendido. También le contaron eso mismo a David, al papá, al padre. Aquí, insisto, o sea, aquí todo está funcionando muy mal en este país. Estamos hablando con una persona que ya, además de estas 4 órdenes de detención que tenía por 4 delitos, eran 4 órdenes, además ella tenía otras causas. Es decir, estamos hablando de un criminal de uso, o sea, una persona que se maneja en el tema, y evidentemente acá, afortunadamente, digamos, fue detenido, porque era lo más probable que le hubiese querido arrancar del país. O sea, no, la información que tú manejabas al norte, sí, la información que tú manejabas de la identidad de él, ¿siempre se manejó la identidad? ¿Siempre supimos quién era? Por lo menos el día jueves, cuando nos reunimos con el fiscal jefe acá de Valparaíso, don Elizardo Tapia, él claramente nos dijo que estaba identificado, que habían dado con el vehículo, que estaban en la casa, pero que no sabían si estaba o no estaba adentro, que estaban esperando a ver si daba buena señal, porque evidentemente, dado que tenía 4 órdenes de detención pendientes, es una persona que se maneja en el mundo delictual y que claramente, digamos, lo más probable es que... ¿Cuáles son las penas que él arriesga una vez que sea formalizado? Nosotros estamos por, que aquí estamos hablando de un femicidio no íntimo, porque aquí claramente no hay vínculo efectivo entre ellos, pero sí acá hay un menosprecio de la calidad de mujer de Camila, y por eso creemos que fue ese tal tema de brutalidad. Aquí estamos hablando, me van a perdonar, el típico machito que probablemente no le guste que una mujer o un adolescente, una niña menudita, lo reprenda por su mal conducir y que al tener una discusión no se controló y la mató. O sea, ahora, eventualmente, y el caso de femicidio, la pena más alta es presidio perpetuo. Y dado que entendemos que hay agravantes, claramente nosotros creemos que aquí tiene que estar en
el tope de Y ese tope, Mauricio, ahora, eventualmente, si no fuera femicidio, también el homicidio calificado también tiene la pena de prisión perpetua. Homicidio calificado o femicidio. Estamos con Pedro Mauricio Delgado, ¿cierto? Abogado de Camila Ponce, esta joven, ¿cierto? Asesinada brutalmente después de haber sido atacada ahí en la avenida España, en Viña del Mar, tras una pelea de automovilistas, ¿cierto? Cuando tú dices presidio perpetuo, en Chile son 30 años, ¿no? 20. Es poco en realidad, ¿eh? Uno dice muy poco, perpetuo, o sea, perpetuo no... Porque el calificado son 40 años. Pero Mira, es muy poco, o sea, estamos hablando de una persona que destruyó una familia. O sea, por ejemplo, en el secuestro con violación, el homicidio con secuestro, el secuestro generalmente lleva al perpetuo calificado. En este caso solamente es perpetuo, o sea, ya no decir... o sea, el mayor es presidio perpetuo calificado. Esos son 40 años. Sí, pero no es el caso. Sí, acá claramente debiese haber una revisión de pena, Mauricio, ahí, de la cantidad de años. Es muy poco. Aquí claramente hay un llamado al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo, que es el legislador, para que haya modificaciones en varios aspectos. En primer aspecto, digamos, todos los que hemos sacado licencia de conducir sabemos que, por ejemplo, se nos toma la presión. Y si tenemos algún problema de presión arterial, no nos van a dar la licencia. Pero aquí en este país no hay ningún tipo de control psicológico, ver si la persona tiene control de impulsos, si es apta o no apta para conducir. Porque, insisto, hoy casi todos tenemos sub o camioneta o cualquier vehículo en general, es un arma. Y en manos de una persona que no tiene control, es un arma fatal, como pasó con el caso de Camila. Así que claramente, como primer llamado. Y segundo, el tema de las penas. Aquí evidentemente tenemos un tipo que destruye completamente una familia, que les cambia la vida de raíz, merece penas más elevadas. Acá, insisto, o sea, acá por parte de los facultativos del Hospital Carlos Fambiore, en Valparaíso, se hizo todo lo humanamente posible por salvarla, pero no fue posible porque la brutalidad de las lesiones, la brutalidad de lo acontecido, no permitía otro desenlace que un desenlace fatal. Acá ahora, estamos hablando de un adolescente, estudiante, que trabajaba, buena hija, que además siempre dijo que, y todos lo escuchamos, que ella quería ser donante. O sea, ella hoy día salvó 4 vidas, pero salvó 4 vidas porque un desgraciado, porque no tiene otra palabra, se la arrebató. Exactamente, estamos con Pedro Mauricio Delgado, ¿cierto? Abogado de Camila Ponce, ¿cierto? Esta joven que fue brutalmente atacada. Cuando ella es atacada, Mauricio, y como ustedes han ido reconstruyendo la historia, ella prácticamente es atacada, es golpeada, luego es atropellada, es lo que yo tengo entendido, y de ahí queda botada. Pero había una pasajera en el auto, porque Camila llevaba una pasajera. Ella no, se pasajero. Un pasajero, era un hombre, ¿cierto? Sí, él nunca le intenta ayudar. Años. ¿Él es el que la ayuda? El primero en ayudarla es otra persona que también ya nos contactó, que es testigo, que también vio lo que aconteció. Es el primero, y también entiendo que habían unos marinos que estaban por ahí cerca y también corrieron a ayudar. Destacar que Seguridad Ciudadana llegó muy rápidamente. También llegaron, en segundo lugar, los bomberos de la 9ª Compañía de Bomberos. En tercer lugar llegó ambulancia, y en cuarto lugar llegó carabineros de la 3ª Comisaría de Barón, o Comisaría Norte. Del momento que ella fue atacada hasta que llegó al hospital, ¿cuánto tiempo pasó? La verdad es que este momento lo desconocemos. Sabemos que además ellos tuvieron que hacer, apenas llegó ambulancia, tuvieron que intervenirla, porque efectivamente ella tenía dañados ambos pulmones y las costillas destrozadas. O sea, ese es el nivel de brutalidad, porque si ellos no hubiesen intervenido en ese momento, a veces en sus pulmones, ella hubiese muerto en ese momento. Es dramático el relato. Acá no es un simple atropello, o sea, vuelvo a repetir, sus costillas estaban destrozadas. O sea, en su oportunidad el médico legal y la ficha clínica será fatal, o sea, en el sentido de será muy brutal en demostrar lo que aquí aconteció. O sea, reitero, acá realmente se necesita que haya intervenciones estatales. Por otro lado, agradecer una vez más, como lo he hecho estos días, a la prensa, porque gracias a ustedes esto hoy día está con la persona detenida. Si no, probablemente habrían pasado semanas o meses o el tipo habría dado a la fuga, porque gracias a la presión mediática esto pasó a la PDI,
y esa es la presión mediática. Acá ha habido un movimiento muy rápido. Llama la atención. Hubiese sido muy pesado para la policía, Pedro, ¿cierto? Que no se hubiese encontrado el culpable. O sea, estamos hablando hoy día, estamos en una ciudad llena de cámaras, ¿cierto? Tenemos ojos por todas partes, donde esto además fue un ataque a plena luz del día. No, esto no fue ni siquiera en la noche, fue a plena luz del día. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Era un día a las 3, a la hora exacta, 4 de la tarde. 4:30 de la tarde, o sea, Imagínate. para que tengas la noción, yo hago esta comparación. Para el 8M, a 3 chicas que eran barristas de Colo Colo, que hicieron una intervención artística, malamente con fuegos artificiales, no corresponde, estoy de acuerdo. Dado que habían drones, las detuvieron cuando iban camino a su casa. Claro. O sea, y acá a un homicida estuvo a puertas de arrancar del país. O sea, también llama la atención, y lo reitero, tal como le dije el Tribunal de Garantía, o sea, al día de hoy la ministra de la Mujer, la señora Marín, no se ha pronunciado, no ha tenido contacto con nosotros. Recién ahora el Ministerio del Interior se va a querellar, recién ahora, han pasado más de casi 2 semanas. El delegado Millones presentó una querella. Entendemos que lo va a hacer hoy día, pero reitero, o sea, después de la presión mediática. O sea, no puede ser que en este país, para que las instituciones funcionen, que tiene que estar la prensa. O sea, bienvenido a la prensa, se agradece la labor de ustedes, como familia estamos eternamente agradecidos, pero la señora Juanita, que está ahí en la esquina, que no tiene la prensa, probablemente va a ver, digamos, que esto no funciona. O sea, yo soy abogado, yo veo, como siempre suelo decir, que acá esto es solo números. O sea, el que va a un tribunal de garantía, esto es una moledora de carne. O sea, como dice, esto es, vamos rápido, acuerdo entre fiscal, defensor público, rápido, vamos cerrando causas. No hay como mucha motivación a investigar. Por eso, el reconocimiento que tú haces, estamos con Pedro Mauricio Delgado, abogado de la familia de la víctima de Camila Ponce, ¿cierto? Esta joven agredida y que muere fatalmente, ¿cierto?, tras esta agresión en la Avenida España. Pedro, bueno, el reconocimiento de la Policía de Investigaciones, ¿cierto? Carabineros tuvo el tema durante 4 días, decías tú, no pudo hacer mucho, ¿cierto? Lo toma la Policía de Investigaciones, se da con el responsable, está detenido este sujeto de 31 años, iniciales YABB, ¿cierto?, que tendría órdenes vigentes de detención por robo con violencia, y se espera entonces que sea formalizado al mediodía de este día lunes en Iquique o Pozo Almonte, y de ahí trasladado hasta la quinta región, ¿no? Corrijo, como el delito fue cometido en Valparaíso, lo que se va a hacer hoy día en el norte va a ser solamente el control de detención. Perfecto. Y se va a derivar a Valparaíso para que el caso le formalice. Perfecto. O sea, yo espero que ya mañana, tipo mediodía, se le esté formalizando acá en el Tribunal de Garantía de Valparaíso. Sería trasladado por tierra, ¿no? Me imagino que, dado los tiempos, lo van a trasladar por avión. Perfecto. Abogado, muchas gracias, Pedro. Estamos contigo en contacto y vamos a estar avanzando para darle seguimiento justamente a este caso que de verdad nos puede dejar una lección importante. Yo creo que lo que tú dices ya lo habíamos escuchado de un experto, de un psicólogo. Es necesario quizás introducir a nuestro sistema legal, sobre todo de la obtención de licencias de conducir, un test psicológico al menos. Así que yo creo que Camila Ponce, si nos puede dejar un legado, justamente a lo mejor quizás incorporar eso a nuestra legislación. Muchas gracias, Mauricio. Un abrazo a todas y a todos. Volveremos con Daniel Zunino. Daniel, volvemos contigo a las calles para seguir conociendo lo que está pasando, ¿cierto?, durante esta mañana de día lunes, mañana bastante informativa, sobre todo con estas barricadas que marcaron esta caótica mañana. Vamos contigo. Que van avanzando pero lento estas barricadas, este paso hacia Viña del Mar avanza pero lento, nos comunican por interno. Exactamente, vamos con lo que ha sucedido también este fin de semana, porque tenemos un alcalde con amenazas de muerte. A ver, ¿a quién amenazaron ahora? A ver, nos vamos al Garrobo, Jorge, porque específicamente la Medialuna de San José, donde durante las últimas horas se registró un hecho que generó grave preocupación en medio de una actividad familiar y masiva. En este lugar y en el contexto de la fiesta costumbrista de San José, una mujer fue detenida tras amenazar de muerte al alcalde de Algarrobo, Marcos González. ¿Cómo ocurre esto? Todo ocurre mientras se desarrollaba esta tradicional fiesta, celebración, que contaba con una importante asistencia de público. Según antecedentes entregados por el fiscal de turno Andrés Gallardo,
La situación se produjo al interior del recinto, activándose de inmediato un procedimiento policial que permitió la detención de la imputada justo cuando intentaba abandonar el recinto. Tras lo ocurrido, se adoptaron medidas de resguardo para la autoridad comunal, incluyendo protección policial, mientras que la mujer quedó a disposición del juzgado de garantía, donde durante esta jornada se hará el respectivo control de detención. Este episodio generó sorpresa entre los asistentes, considerando que se trataba de una actividad abierta a la comunidad. Sin embargo, el procedimiento permitió controlar rápidamente la situación, asegurando la continuidad del evento bajo resguardo policial. Un hecho que vuelve a poner sobre la mesa la importancia de los protocolos de seguridad en este tipo de actividades también, y cómo se protegen las autoridades en este país, Jorge. Exactamente, ¿cierto? También recordemos la amenaza que también había recibido hace un par de semanas atrás el gobernador regional, Rodrigo Mundaca, y ahora es un alcalde justamente el amenazado. Bueno, también reconocer también al alcalde de Algarrobo, que ha sido uno de los primeros alcaldes en realmente mostrar una medida real en ayuda a la gente que lo está sufriendo por los alzas de combustible. El alcalde Marco Antonio González de Algarrobo anunció un bono de 30.000 pesos a cerca de 200 personas beneficiadas, ¿cierto?, el registro social de hogares, que tiene toda la información está en puranoticia.cl. Ahí en la sección región de Valparaíso está la información de cómo acceder al bono, así que a la gente de Algarrobo en el 102.5 FM que nos escucha, ahí atentos con él. Vámonos a lo que pasó de madrugada. ¿Vio el partido, Daniel? ¿Vio esta caída de Chile ante Nueva Zelanda? Trasnochando viendo el partido, Jorge, porque Nueva Zelanda golea a Chile. Nos golearon en el segundo amistoso de La Roja en Auckland, con expulsado Darío Osorio al minuto 26. Fue la tónica del partido, lo que marcó el partido. Luego de su trabado triunfo ante Cabo Verde, la selección La Roja vuelve a la acción para enfrentar en su segundo amistoso en el marco del innovador torneo FIFA Series, esta vez ante el local Nueva Zelanda. ¿Qué pasó con este partido? Chile cae goleado, amistoso para el olvido. Chile pagó caro todos sus errores en esta goleada. 4 goles recibió Chile. 4 goles nos hace Nueva Zelanda, solamente un gol pudimos marcar. Este era, si ganaba Chile este partido, era una racha histórica que iba a conseguir Chile, porque iba a ser 5 triunfos consecutivos. Llevábamos 4 hasta el partido con Cabo Verde, ¿no? Exactamente, llevábamos 4 y tal como te decía, los All Whites, que estaban necesitados de ganar los neozelandeses tras caer ante Finlandia por 2-0 en este cuadrangular amistoso, aprovecharon una serie de errores de la escuadra chilena y se quedaron con un partido que dejó a los pupilos de Córdoba muy desorientados. Estaban todos sin saber qué estaba pasando. Chile, por su parte, no pudo recuperarse tras la expulsión del volante Osorio a los 27 minutos y sufrió el primer tanto 4 minutos después, al minuto 31, cuando el delantero del Western Sydney, Costa Barbarús, definió con un cañonazo de volea tras un tiro de esquina al segundo palo que dejó sin chances al arquero Lorenz Vigorú. El segundo gol de los locales llegó al final del primer tiempo gracias a un remate de El Yagus, gol que fue revisado por el VAR por un posible fuera de juego. El desorden defensivo de La Roja fue aprovechado a los 59 minutos también por el delantero Jess Randall, ariete del Auckland Football, que apareció solo frente al arco después de que el balón recorriera toda el área chilena sin reacción de la última línea. Y al 71 minuto del complemento, Ben Wayne remató 2 veces en el área sin marca y caló el cuarto gol para el cuadro de Nueva Zelanda, abrochando un triunfo histórico sobre La Roja y dejando atrás una racha de 8 partidos sin ganar. O sea, fuimos el sparring de Nueva Zelanda esta vez también, Jorge, porque llevaban 8 partidos sin ganar y con nosotros logran esta victoria que les rompe esta racha. Sí, por eso a las casas apuestas le daban tanto punto a Nueva Zelanda, porque llevan 8, ese dato no lo tenía yo, de 8 partidos sin ganar. Bueno, en el fútbol nuestro, tal como lo publica puranoticia.cl, tenemos noticias, cierto, que del Wanderito volvió a los triunfos en el ascenso y tumbó al líder Puerto Montt. La victoria del decano en el fútbol chileno se vio favorecida por la expulsión del futbolista local Ariel Morales tras una infracción sobre Marcos Camarda, fuera del área que inicialmente habría sido marcada como penal. ¿Y quién ganó el primer partido como técnico?
Mi técnico, el pelado Suazo, anoche domingo, cierto, a última hora, en un partidazo que se juega ahí en el estadio de Quillota. Eso sí que enseñan a chutear penal a lo de San Luis, por Suazo, se nos fue un penal. 3-2, espectacular triunfo sanluisino. El primer triunfo, llevamos 4 empates al hilo. Estábamos desesperados, Ricardo Suárez, teníamos mono amarrado, teníamos 20.000 cosas, pero logró ganar a San Luis. Sumó a 3 el canario, así que bien, Humberto Suazo empieza justamente a subir el cuadro canario, que también se lo contamos acá en puranoticia.cl. Daniel, usted tiene una tiene una pauta en Curauma. ¿Viene la ministra de Seguridad? Sí, tenemos visita ilustre, visita importante a esta jornada. Viene la ministra de Seguridad entonces a nuestra región de Valparaíso. Oiga, hay que preguntar a la ministra de Seguridad varias cosas. Bueno, usted, ¿por qué es la pauta en Curauma? ¿Algo pasó, no? Son dos temas. Sí, vamos a revisar la pauta a esta hora. Son 2 temas, convocatoria de prensa entonces. La Brigada de Investigación Criminal de Limache, luego de un exhaustivo proceso investigativo, detuvo 6 personas por los delitos de microtráfico y asociación ilícita, donde se incautó droga, vehículos, munición y 8 armas, entre ellas 2 lanzacohetes. Y el segundo motivo de esta pauta es que la Brigada de Homicidios de Valparaíso, tras un trabajo de inteligencia policial y análisis criminal, detuvo en la ciudad de Iquique al presunto responsable del homicidio de una conductora de Uber. Perfecto. De 21 años de edad. Es lo que tenemos. Esas son las 2 informaciones. Va a estar también, va a estar el subdirector nacional de la Policía de Investigaciones de Chile, va a estar el fiscal del Ministerio Público, Guillermo Gálvez, y va a estar el delegado presidencial, Manuel Millones. Y también viene la ministra, ¿cierto?, de Seguridad. Y también debiese estar el delegado de Seguridad, el ex coronel de Carabineros, que va a estar asumiendo el día de hoy. Así que interesante pausa. Va a estar en Curauma para que le contemos todos los detalles en la mañana de puranoticia.cl con Ricardo Suárez. Muchas gracias, Daniela. Que esté muy bien, Jorge. 22 minutos nos separan de las 9 de la mañana. Ya está conectado con nosotros Diego del Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso. Diego, espéranos, hacemos un alto comercial y nosotros seguimos en Pura Noticia Matinal. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Las noticias que importan, las noticias como a ti te gustan, en puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. 8 de la mañana con 43 minutos, 8 con 43. Hoy estamos a 30 de marzo, lunes 30 de marzo. ¿Qué ha pasado un día lunes 30 de marzo en la región Chile y el mundo? Se lo contamos a esta hora a modo de titulares. Estos son los titulares. Los principales titulares a esta hora: un sujeto fue baleado en manifestaciones por el Día del Joven Combatiente, esto en Santiago. La víctima fue alcanzada por una bala mientras salía del metro. Barricadas marcan caótica mañana en el camino troncal hacia Viña del Mar. Protesta se realizó a la altura del Jardín Botánico. Este lunes anuncian nuevos CEREMES en la región de Valparaíso, ya publicados en puranoticia.cl. ¿Quiénes serán los nominados? Se espera que se den a conocer también los encargados de seguridad y gobierno. Detienen a mujer por amenazar de muerte al alcalde de Algarrobo. La fiscalía otorgó medidas de protección a la autoridad comunal. Encuesta CADEM, aprobación a José Antonio Kast cae al 43%. La desaprobación hacia el mandatario escaló a un 51%. Ministro Iván Poduje cancela expropiación de Colonia Dignidad. Autoridad justificó la medida debido a la falta de presupuesto. Deudas por el CAE alcanzan a diputados y personeros de gobierno. Atención, hay un delegado presidencial de la región de Valparaíso como uno de los más grandes deudores del CAE. Montos en algunos casos ascienden hasta los 40 millones de pesos. Atención, 96.1. Chile sufrió una histórica derrota ante Nueva Zelanda. La peor roja de la historia fue vapuleada por 4-1 en Auckland. Oye, un día como hoy, en el año 1853, nació Vincent Van Gogh. Mira, un día como hoy, en el año 1939, la editorial DC Comics publica por primera vez Batman. Mira, Batman,
¿Quién se cree Batman? Es Iván Poduje, po. Ay, ¿quién será el Robin de Iván? ¿Cómo que el Tucán? ¿Quién es el Tucán? ¿Por qué me dicen quién es el Tucán? ¿Quién es el Robin de Iván Poduje? El Tucán, me dice Brito. No tengo idea quién es el Tucán, Brito. En 1985 son encontrados, un día como hoy, Manuel Guerrero Ceballos, Santiago Natino y José Manuel Parada. Es el famoso caso de Gollados. Un día como hoy se descubre. En 1990, en un día como hoy, el Papa Juan Pablo II designó como arzobispo de Santiago a Carlos Oviedo. Un día como hoy, en el año 2005, el tenista chileno Marcelo Ríos le pidió matrimonio a la Kenita Larraín. Mira, un día como hoy. Le regaló un anillo de platino con 3 diamantes en corte vertical. ¿Quién está de cumpleaños hoy día? Mira, Eric Clapton, ¿cierto? Está Tracy Chapman, Celine Dion. Mira, Celine Dion está de cumpleaños. El exfutbolista Rodrigo Barrera, la cantante norteamericana Nora Jones, el músico Urano Stream y el futbolista español Sergio Ramos. Ah, y la cantante brasilera Anita. ¿Se acuerdan de ella, no? Ya, vamos con nuestro invitado. Estamos conectados con Diego del Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso. Diego, ya parte de nuestro equipo estelar, ¿cierto? Nuestro panel estelar de puranoticia.cl. Bienvenido, Diego, porque vamos a hablar de lo que dijo el Banco Central este fin de semana, ¿cierto? Definitivamente crecimiento no más allá del 3% para el 2026. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, buenos días. Hola, Jorge. Bienvenido y gracias por estar en el equipo titular de Pura Noticia. Hicimos la pretemporada entonces el verano. Así que, no, mira. Ahora, gracias a su presidente Kass, entramos a primera línea con el tema económico. Sí, era lo que le he comentado. Todos me preguntan si usted es republicano o no. Yo digo, no tanto. No, sí. No. Es cosa de que empiecen a leer mis columnas y para nos ver queda claro. Oiga, Diego, el Banco Central prevé lo más objetivo posible. Por supuesto, y así, el Banco Central prevé una inflación sobre la meta, ajustó el crecimiento y nos estamos asustando porque en el fondo teníamos expectativas justamente que este gobierno nos permitiera generar un salto en el crecimiento y hasta estábamos hablando que hasta podríamos llegar a los 4 puntos, ¿te acuerdas? Hace 2-3 semanas atrás hablamos de la posibilidad de que Chile pudiese volver a los 4 puntos de crecimiento y ahora, después de esta decisión de no ocupar el MEPCO, ¿cierto?, para la estabilización del combustible, esta mala decisión definitivamente ya también vista por la ciudadanía de esa misma manera, luego de ver la encuesta, también nos merma el crecimiento. Definitivamente ¿puede ser que no crezcamos a más allá del 2,5% este año? Mira, cuando esto es muy es de manual, es clásico lo que está pasando. Esto en macroeconomía se denomina shock de oferta. ¿Qué es un shock de oferta? Es cuando efectivamente alimentos y energía empiezan a subir sus valores. Y esto acompaña con un crecimiento, y esto se acompaña con un crecimiento más bajo. Entonces, y este crecimiento más bajo muchas veces se va a generar menor empleo o actividad económica. Entonces, esta combinación, precios altos más una actividad económica débil, es señal de que vamos a estar en un shock de oferta. Entonces, ¿qué va a pasar? Todos los precios, ¿cierto?, de este shock de oferta, porque viene por el lado del combustible, va a afectar toda la cadena logística de muchos bienes y servicios, sobre todo el de alimentos básicos, frutas y verduras, ¿cierto? Y esto produce que las familias de los deciles más bajos sean los que más se vean afectados por esto, ¿ya? A diferencia de los deciles más altos. Por lo tanto, la inflación, como una vez lo mostramos, molesta a todos los deciles de la sociedad, a todas las personas molesta la sociedad, pero no a todos les va a molestar de la misma forma. A los deciles más bajos los va a molestar directamente porque las familias que ganan, ¿cierto? El promedio de estas familias es bajo los 620.000 pesos. Ocupan casi el 70% de sus ingresos para alimentos. Entonces, por eso
Yo leí una Entonces, columna. dice que las familias que tienen menores recursos, Estamos con Diego del Barrio, economista del... que Sí, sufren más te por perdimos. esta inflación. Te perdimos un poco ahí, Diego. Ahí se estabilizó nuestra conexión. Estamos conectados con Diego del Barrio, economista, ¿cierto?, de la Universidad de Valparaíso. Estamos hablando sobre la noticia que nos da el Banco Central de este crecimiento del 2,5%. Y tú hablabas, Diego, algo muy cierto, ¿cierto? El decil más bajo, ¿cierto? Las personas con menos ingresos son los que más afectan. Tú decías que el 70% de lo que ellos ganan, de sus ingresos, lo destinan a la vía diaria, ¿cierto? A la alimentación, a la locomoción, a la vía diaria, el 70%. Yo leí una columna el fin de semana, no me acuerdo de quién, pero leí una columna que decía directamente, nos bajaron el sueldo. Porque es eso, ¿no? O sea, en el fondo, nuestra plata, de aquí a 30 días más, la plata del decil más bajo va a costar menos, ¿o no? Exactamente. Eso, como ya estamos, eso técnicamente se llama salario, ¿cierto? Salario real, que es el salario que uno tiene dividido, ¿cierto?, por el IPC. Por lo tanto, ¿cierto?, no es que tu sueldo valga, no es que tú ganes menos, pero realmente los costos de comprar un bien se encarecen, por lo tanto, ¿cierto?, tu ingreso va disminuyendo en proporción también del encarecimiento de los bienes. Por eso, esto decir más bajo, al gastar todo su ingreso en alimento, se ven completamente, ¿cierto?, con este margen de restricción presupuestaria más acotado. No así los deciles más altos, que esta inflación llega después. ¿Por qué? Porque los deciles más altos, ¿cierto?, gastan alrededor del 10 o 15% solo en alimentación y el resto, ¿cierto?, en servicios o en educación. Y estos servicios y educación, ¿qué pueden ser servicios? Atenciones médicas, ¿cierto? Incluso ir al peluquero, y otros servicios personales, más educación. Este traspaso de esta inflación es un poco más lento. ¿Ya? No así lo de los bienes de primera necesidad, que es directamente inmediata. Así es. Ahora, Diego, estamos con Diego del Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso. Diego, cuando uno hablamos de la tasa de crecimiento que dice el Banco Central de no superar el 2,5%, ¿cierto? ¿Cómo quedamos en la proyección en relación a nuestros vecinos? Porque hoy día, ¿cómo está enfrentando, por ejemplo, Argentina, Perú o Bolivia el alza de los combustibles a nivel mundial? Porque no lo está mirando de la misma manera nuestra, y me da la impresión que justamente ese cambio podría dejarnos con una cierta desigualdad con nuestros vecinos en el crecimiento. Puede ser que Perú crezca más este año que nosotros, inclusive Argentina, ¿o no? En el ranking de crecimiento del 2025, ¿cierto? Chile se situaba en la parte alta de crecimiento, en desmedro de otros países. El problema es que, por ejemplo, Argentina y muchos países, ¿cierto?, de la costa atlántica, como Brasil, Venezuela y Colombia y Ecuador, poco más, son productores de petróleo. Entonces, este efecto, este shock por aumento del petróleo no los va a afectar tanto como a nosotros, que somos netamente importadores de petróleo. ¿Ya? Entonces, esa es la gran diferencia que tenemos con los demás países latinoamericanos, que son productores de este hidrocarburo que es el petróleo, y nosotros no. Entonces, las medidas son completamente diferentes. El único que tomó una medida muy parecida a la nuestra, ¿cierto?, de eliminar este mecanismo de estabilización, fue paradójicamente el presidente de Colombia, el presidente Petro, que es de línea opuesta completamente a nuestro presidente, claro, Kast. Por lo tanto, ¿cierto?, ¿cierto?, hay muchas formas de ir analizando o de ir enfrentándose a este aumento de los precios del petróleo. ¿Ya? Por ejemplo, en España está completamente subvencionado, el presidente, ¿cierto?, de España va a mantener, ¿cierto?, la subvención al precio del petróleo.
pero efectivamente Ahora, esto va a producir, al no ser importadores, que nosotros en el ranking de crecimiento latinoamericano este año sea menor que el de nuestros vecinos, que sí son productores de este hidrocarburo. perfecto, estamos con Diego del Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso, hablando justamente de cómo hacer nuestra relación con nuestros vecinos en base al crecimiento, sobre todo después de ver las tasas que nos dice el Banco Central que van a llegar a un 2,5%. ¿Cómo cambiamos esto, Diego? Ahora, si tuviésemos que hacer, así como fue una medida shock para echar a perder la economía, la pareciera la que hizo Quirós y compañía con el presidente Kast, ¿qué tuviésemos que pasar para hacer un shock del cambio que nos dé vuelta a los números y que digamos, subamos al punto, cambiemos este ritmo que llevamos, que nos va a llevar a un 2,5% máximo de crecimiento? ¿Cómo podríamos retomar la ruta y volver a hablar de ese 4% de crecimiento que hablábamos a principio de año? Mira, está complejo. Lo que hemos visto, que se han ido tomando medidas parciales o medidas individuales. No ha habido un paquete, ¿cierto?, de medidas macroeconómicas para esto. Ahora estamos esperando, ¿cierto?, que se anuncie este paquete para ver cuáles van a ser cómo lo va a enfrentar el gobierno. Ya. ¿Por qué? ¿Qué es lo complicado acá, Jorge? Estamos ante un shock de oferta, ¿cierto? Y este shock de oferta es por el encarecimiento de los combustibles. Pero una de las medidas clásicas en este caso, ¿cierto?, es que el Estado emita dinero. Y eso puede producir, ¿cierto? Las familias van a tener más recursos, pero va a producir ahora también un shock de Pero demanda. cuando tú dices, disculpa Diego, me perdí, cuando tú dices emita dinero, porque ¿cómo le llega ese dinero a la gente? ¿Por intermedio de bonos? Porque lo otro... Es que claro, puede ser a través de bajar la tasa de encaje, que es el porcentaje que los bancos tienen que mantener en sus reservas, ¿ya? Entonces, al bajarla, los bancos pueden prestar más rápido el dinero, ¿cierto? O también generar, esto es todo monetario, es del Banco Central. ¿Y no ayudaría un retiro de la AFP, ponte tú? Es que ahí, a eso iba Jorge. Si se aprueba, ¿cierto?, un nuevo retiro de las AFP, va a ser diferente al que se produjo en pandemia, ¿ya? El que se produjo en pandemia era porque la actividad, ¿cierto?, estaba nula, no había muchos recursos para que las familias tuvieran que enfrentar este periodo. Ahora es completamente diferente, es con toda la gente ya en sus actividades normales, entre comillas, pero, ¿cierto?, con este shock de precios altos, más aumento del dinero circulante, se va a producir el doble efecto. Shock por parte, ¿cierto?, de oferta, que es porque se subieron todos los bienes y servicios, y el shock de demanda, que es porque vamos a tener más dinero para comprar estos bienes y servicios que van a ir escalando en precio. Por lo tanto, se puede producir, ¿cierto?, este doble aumento de precios por oferta y por demanda, lo que va a hacer que la inflación nuevamente siga aumentando. Y eso sí que sería muy contraproducente para la economía. Por eso sí. Ahora entendemos, digamos, que en el fondo las medidas económicas que se tomaron en pandemia era para inyectar al mercado, para que el mercado nuevamente se reabriera. En cambio, lo que necesitamos hoy día no es inyectar al mercado, es lograr llegar a fin de mes. Por eso nos faltan más las lucas, digamos. Se entiende así, ¿no? Exactamente. Entonces es diferente. Entonces las medidas tendrían que ir. Hay dos formas: pro oferta o pro demanda. O le damos a la empresa, ¿cierto?, subsidios para que contraten o que el sueldo, ¿cierto?, suba para esta empresa. No, sí. Claro, yo creo que aquí hay que ir directamente al bolsillo. O lo puedan mantener. Sí. Hay que ir directamente. Exactamente. Tenemos que mejorar esa conexión, Diego, para el próximo despacho, porque se nos queda un poco pegado ahí la conexión, ¿eh? Pero Diego, en el fondo, y el punto, hay que ir directamente al bolsillo de la gente. Diego, muchas gracias por este contacto. Estamos contigo en una próxima oportunidad. Sí, cuando lo estime conveniente. Un gracias, abrazo, Diego. Y saludos para todos. Muchas gracias.
Diego del Barrio, economista de la Universidad de Valparaíso, y él es claro, ¿cierto? Son diferentes las medidas y hoy día hay que también de una u otra forma apuntar también al bolsillo directamente, sobre todo del decil más bajo. Tenemos noticias de último minuto. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Vamos con información de último minuto. Atención, se trata de un accidente, un choque frontal. Esto es cercano a la Coca-Cola, en la ruta 60CH. Se trata de un vehículo menor, ¿cierto? Con otro, es un impacto entre dos vehículos. Se registró en la ruta 60CH hace breves instantes, en la información que estamos teniendo, ¿cierto? De diferentes auditores que nos hacen llegar imágenes a nuestro WhatsApp, al más 569 50 52 25 25. Estamos hablando de un impacto, ¿cierto? Vial que ha sucedido durante la mañana de este día lunes, muy cercano en el sector de la Coca-Cola. Se trata de un choque frontal entre dos vehículos en plena ruta 60CH. Le contamos a nuestros auditores en la radio que estamos mostrando imágenes en nuestra señal de televisión donde se ve ahí uno de los vehículos impactados, ¿cierto? Este choque frontal justamente durante la mañana. Se trata de un auto de color blanco y otro de color rojo, me da la impresión, ¿cierto? Sí, efectivamente, este reporte de siniestro vial que no ha dejado heridos en la ruta 60CH cercana a la Coca-Cola. Último minuto. Último minuto. Último minuto. Y también tenemos otra información de último minuto. Atención, atención, 9 horas con 2 minutos de este lunes 3 de marzo. Los camioneros definen los pasos a seguir tras el incremento en el precio de los combustibles. Las principales agrupaciones de carga terrestre se están reuniendo a esta hora en Santiago para analizar el impacto económico del combustible y evaluar posibles subsidios para el sector. Hoy, todos los gremios camioneros debiesen sacar alguna declaración. O hay una paralización, o hay un acto, efectivamente, de presión hacia el gobierno, o evalúan pedirle directamente algo al gobierno. Así, muy atento, pauta en pleno desarrollo. Camioneros definen este lunes los pasos a seguir tras el incremento en el precio de los combustibles. Último minuto. Último minuto. Último minuto. 9 de la mañana con 3 minutos, 9 de la mañana con 3 minutos, ¿cierto? Tenemos informaciones, mira lo último, mira lo publicado por Pura Noticia. Nuestra sala de redacción funciona rápidamente. Lo último publicado por puranoticia.cl. Pamela Giles descarta divisiones en el partido de la gente. Actuamos con total unidad, dice Pamela Giles. Tanto unidos, ¿verdad? Algo está pasando en el partido de la gente. Ahí se lo vamos a estar contando. 9 de la mañana con 3 minutos. Oye, hubo elecciones en Renovación Nacional el fin de semana. Por primera vez en 39 años, Renovación Nacional elige a una presidenta, la senadora Andrea Valladares. Claro que corría sola porque era lista única. Sí. Oye, y en la región de Valparaíso, Carolina Corti, la presidenta de RN. ¿Cómo lo ven? La alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti, es la nueva presidenta regional de Renovación Nacional. Y vamos a estar con ella en breves minutos acá en puranoticia.cl. Las noticias como a ti te gustan, tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio y nos lees en la web. Comerciales y sigue Pura Noticia Matinal. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. 9 de la mañana con 9 minutos, 9 con 9 minutos. Oye, tengo un amigo, le acaban de robar el auto. Está súper preocupado. Lo único que quiere es que le devuelvan la benzina. Qué fome el chiste. Ya ese Ricardo Suárez que me manda los chistes Suárez por interno. Le robaron el auto, no está ni preocupado por el auto, por favor que le devuelvan la benzina. Ha sido un caos este tema de la benzina, ¿cierto? Porque claro, ya subieron los pasajes, subió Sol del Pacífico el día viernes. También subió fuertemente el pasaje, por ejemplo, Santiago-Viña del Mar, de 4.200 a 5.500. A La Serena, ni le explico. Es más, viene Semana Santa, la gente se moviliza, alza hasta un 40% en los pasajes. No, sí. Y te digo una cosa, y el petróleo, el mercado internacional abrió al alza nuevamente. O sea, el barril de petróleo
Creo, estoy como en la vocera de gobierno, está como en los 3 euros. Sí, como 3 euros el barril. No, está como, tenemos, no, sí, está bravo. El barril del petróleo, ¿a cuánto está, Brito? Véame, ¿cuánto abrió el mercado del barril de petróleo? Me da la impresión que hasta este instante el barril, no, el que está a 107, mira, 107,72 dólares está con el último cierre. Mira, pues 107,100, superó la barrera de los 100. O sea, técnicamente esta semana, acuérdense de mí, el jueves debiese volver a subir la bencina. Por lo menos debiese volver a subir. Sí, pues si no tenemos, ya no tenemos, ¿cómo se llama? Estado, este MEPCO que nos ayudaba a dividir. Bueno, por algo ¿cierto? La aprobación de Kast ha bajado tanto y la desaprobación tanto. O sea, hasta Brito que votó por Kast está enojado. ¿Qué le digo yo? Imagínense. Vamos a los titulares. Estos son los principales titulares a esta hora de la mañana en puranoticia.cl. Principales titulares, le contamos: un choque frontal entre 2 vehículos se registró en la ruta 60CH a la altura de la Coca-Cola. Se reporta que el siniestro vial no ha dejado heridos. Barricadas marcan caótica mañana en el camino troncal hacia Viña del Mar. La protesta se realizó a la altura del Jardín Botánico. Este lunes se anunciarán nuevos seremis en la región de Valparaíso, ya anunciados, ¿cierto? Entre ellos, Rosario Pérez, vocera de gobierno. También tenemos al seremi de seguridad, ¿cierto? Un ex coronel de Carabineros. También tenemos a la seremi de bienes nacionales. Todos los detalles en puranoticia.cl. Exactamente a las 9 de la mañana con 12 minutos, 9 con 12, detienen a mujer por amenazar de muerte al alcalde de Algarrobo. La Fiscalía otorgó medida de protección a la autoridad comunal. Día lunes 30 de marzo, ¿cierto? Una mujer fue baleada en manifestaciones por el Día del Combatiente. La víctima fue alcanzada por una bala mientras salía del metro. Esto es en Santiago. Las principales informaciones te la contamos a través de la radio, de la televisión y por supuesto en la web. Esto es puranoticia.cl. El Colegio de Profesores convoca a manifestaciones por la muerte de la inspectora del Liceo de Calama. Esta mujer fue asesinada por un estudiante en un colegio, ¿cierto?, en el norte del país. Están todavía en estado de gravedad otro chico, un chico de 15 años y también una segunda docente que todavía está con riesgo vital en el norte. La encuesta CADEM, hablábamos de la aprobación de José Antonio Kast, que generalmente cae al 43% y preocupa la desaprobación hacia el mandatario. Esta ya escaló a un 51%. El ministro Iván Poduje canceló la expropiación de Colonia Dignidad. La autoridad justificó la medida debido a la falta de presupuesto del Ministerio de Vivienda. Deudas por el CAE alcanzan a diputados y personeros recién nombrados por el gobierno. Uno de ellos, un delegado presidencial de la región de Valparaíso. Durante el día le contaremos los detalles en puranoticia.cl. Los montos, en algunos casos, ascienden hasta los 40 millones de pesos. Chile sufrió una dura derrota ante Nueva Zelanda. La peor roja de la historia fue vapuleada por 4-1 en Auckland. Son las principales informaciones a esta hora de la mañana, ¿cierto? 9 de la mañana con 14 minutos, 9 con 14. Tenemos qué temperaturas en nuestra región. Concón tenemos 13 grados, maravilloso. ¿Cómo está nuestro Valparaíso y Viña del Mar, querido? En Quillota tenemos 15 grados. Ahí tenemos imágenes, ¿cierto?, de Zapping.com. Le contamos a nuestros auditores que estamos mostrando en televisión cómo se ve el hermoso Viña del Mar con ese muelle Vergara, todo rayado, bien pintado, con graffiti. ¿Cuándo me van a borrar esos graffiti ahí? Tan hermoso con esos grafitis que se lleva el muelle Vergara. Píntenlo. ¿Cómo le va a costar tanto? Ya, pues. Pintemos esa cuestión. Mira si se ve horrible. Ya, en Concón tenemos 13 grados de temperatura y una máxima de 20. En Quillota 15 grados de temperatura. Se espera una máxima de 26. En Viña del Mar tenemos 14 grados. Se espera una máxima de 20. En Santiago 16 grados y se espera una máxima de 28. En La Cruz 15 grados, máxima de 26. Saludamos a los Andes, 18 grados en los Andes. Atención con el delegado, allá. ¿Hace calor acá? Ya. En San Antonio 14 grados, en La Ligua 15 grados.
son las temperaturas. Mira qué lindo Valparaíso. Que me gusta el puerto a mí. Porque yo nací en el puerto. Nací ahí en el Cerro Alegre. Hace años atrás. Sí, nací en el Cerro Alegre. En el hospital alemán que estaba, el sanatorio alemán que estaba ahí. Eso dice mi mamá. Algunos dicen que me encontraron en una cajita. Todo, es diferente historia en mi casa. Uno nunca sabe cuál es la verdadera. Oye, vámonos con este tema. El ministro de Vivienda, ¿cierto? Iván Poduje, siendo Poduje, canceló la expropiación de Colonia Dignidad. Contextualicemos. El estado anterior, ¿cierto? El gobierno anterior del presidente Boric con el ministro Carlos Montes logra diferentes proyectos de expropiación. Entre ellos se quería expropiar justamente Colonia Dignidad. Aquí había un tema político también de por medio, porque efectivamente la idea era justamente generar una visión, sobre todo por el tema de los derechos humanos. Sabemos que en Colonia Dignidad prácticamente se violaron durante mucho tiempo los derechos humanos, ¿cierto? Es conocido por todo. ¿Qué dice Iván Poduje? Que se cancela esta expropiación de Colonia Dignidad por falta de presupuesto. Anunció que la cartera enfrenta deudas de arrastre que comprometen el 97% de los fondos del Ministerio de Vivienda y obliga a descartar obras consideradas excesivas. Recordemos que descarta la ciclovía de la Alameda, ¿cierto? Y lo otro descartado ahora es la expropiación de Colonia Dignidad. ¿Qué dijo Poduje? Lo escuchamos. No, cero ideología. Primero económico y segundo normativo. Nosotros no tenemos facultades para expropiar, en el caso de la Colonia Dignidad, porque solo podemos expropiar nosotros para hacer viviendas o hacer calles o hacer colectores, no para hacer un museo. Primero, y el serbio alertó de esto a la moneda en el gobierno pasado. Se le dijo no se puede, esto iba a ser una casa Allende 2. Siguieron adelante y nosotros obviamente apegados a las competencias que tenemos no podemos expropiar. En segundo lugar, no tenemos los recursos para expropiar ese terreno. Y en el caso crítico tampoco tenemos los recursos. Ahí sí podríamos expropiar, pero no tenemos los recursos. Y lo que estamos haciendo acá es poner los recursos donde están las urgencias sociales y no donde están las urgencias políticas. Esa es la única diferencia. Ministro, ¿qué le parece a la media Providencia? ¿Tiene que ver con lo mismo? Tiene que ver con lo mismo. Con esa plata tenemos que construir colectores de agua lluvia en Maipú, tenemos que construir alcantarillado en el Instituto de los Reyes en San Bernardo, tenemos que arreglar 300 departamentos en Coronel, que los fui a ver ayer, que están en riesgo las familias que viven ahí. Y ahí vamos a tirar los recursos que son más prioritarios, que las familias no tengan fecas en sus casas antes de tener una ciclovía. Lo que estamos diciendo es que la ciclovía la puede construir el gobierno regional con los recursos que tiene y nosotros vamos a priorizar los recursos en aquellas necesidades que tienen nuestros vecinos. Ministro, ¿por qué se comunica esto hoy? Si lo consulto, es un día simbólico en temas de derechos humanos y desde la oposición dicen que es una provocación. ¿A quién? Que usted con esta decisión estaría provocando que sea un día tan simbólico en temas de derechos humanos. No, yo no estoy provocando a nadie, yo no puedo expropiar, yo creo que la gente que está diciendo esto debe entender que el serbio alertó que nosotros no podemos expropiar un pueblo completo para hacer un museo, no tenemos atribuciones para hacerlo. Además el gobierno nos dejó plata. Esas personas que le pregunten a las autoridades anteriores por qué se comprometieron a hacer algo que no tienen atribuciones para hacer y no tienen recursos. Y en el caso de los derechos humanos, nosotros estamos velando por los derechos humanos de los niños que viven hoy día en barrios con fecas, en los niños que viven hoy día con departamentos y adultos mayores totalmente humedecidos con hongos, con moho, y que necesitan obras de habilitación. Esos son los derechos humanos también que hay que considerar y que nunca se consideran extrañamente. Ministro, ¿en qué estado encontró el Ministerio? ¿Perdón? ¿En qué estado encontró el Ministerio? Mire, los funcionarios están muy motivados, estaban muy golpeados, hubo mucho maltrato en el Ministerio de las jefaturas que llegaron. Hemos potenciado a los funcionarios de carrera y hemos generado un clima muy positivo para poder cumplir con las metas que tenemos con los vecinos sin casa y los vecinos que tienen barrios en mal estado. Oye, el rey de los anuncios del ministro de Vivienda. Está bueno, deberíamos traerlo para el comité de titulares a Poduje. Oye, qué bueno para hablar de titulares. Puro anuncio. Mira, el ministro, ¿cuánto lleva? Asumió el 11 de marzo. Lleva 20 días dando anuncios. Anuncio. Le quedan 14 meses, ministro, por la reconstrucción en Viña del Mar. El ministro bueno para el anuncio. Lo de Colonia Dignidad, es importante, prioridad para el país. No expropiar, muy bien, ministro. Son las prioridades que nos importan, los temas que nos importan, como los indultos de CAS. Vamos a ¿dónde está la apuesta? La desaprobación a CAS, ¿a dónde llega? ¿Al 60, al 70? ¿Qué dicen? Brito era su presidente, ¿cierto? Al 60 dice, ¿cierto? Camila era su presidente, ¿cierto? Lo es.
Sigue siendo. Y también el presidente de ella, la quien está conectada a esta hora con nosotros, la nueva presidenta de Renovación Nacional, Región de Valparaíso, la alcaldesa de Quilpué, María Carolina Corti. ¿Cómo está, presidenta? ¿Le gusta, presidenta? ¿Cómo está mi presidenta? Hola, muy buenas días a todos. Que sea una semana increíble. Buenas noticias. No, tiene que tener una semana increíble. Imagínate, estamos súper contentos. Va a subir el precio de la micro. ¡Feliz! ¡Vamos! ¿Cierto? Va a subir el precio yo creo que también tiene que ver con obviamente los estados de ánimo, y uno tiene que recibir el día lunes con ganas. Es verdad. Si no, es verdad. No vamos a poder sostener la crisis, digamos. Y yo creo que los estados de ánimo sí cuentan con algo muy importante dentro de la población. Así que yo sí quiero desear buenos días, con ganas, con mucha, digamos, con mucho optimismo. Yo soy una mujer optimista y prefiero mantenerme así. Bueno, Carolina, primero, fin de semana, sí, hay que partir el lunes con energía, si eso es verdad. Y eso también nos ponemos, ¿sí? hay que decirlo. Pero a ver, tuvo un fin de semana histórico para Renovación Nacional. Primera vez que en 39 años la presidenta del partido va a ser una mujer. Y en nuestra región de Valparaíso, María Carolina, usted es la presidenta. Cuéntanos cómo estuvo el fin de semana, porque es muy importante para el partido, ¿cierto? Es muy importante para Renovación Nacional, sobre todo que ha vivido durante los últimos años, ¿cierto? Una merma importante, no de militantes, sino que una merma de participación política, ¿cierto? Hoy día tiene menos diputados que antes, tiene menos senadores que antes, o sea, está más difícil la pega. Como los péndulos, si los péndulos en Chile son así. A veces somos mayoría. Acuérdense que en la reciente elección de alcaldía fuimos una gran mayoría, sorprendente mayoría. Bueno, y después el péndulo se fue para el otro lado. Los chilenos tienden de acuerdo a lo que ha ido sucediendo, la emocionalidad les juega súper a favor o en contra, ¿no? Así que yo creo que no, que somos hoy día a nivel mundial, no se estabiliza un cierto ritmo político, varía muy de extremo a extremo, y eso es un fenómeno. A mí lo que me compete hoy día es trabajar conjuntamente con nuestra querida Andrea Valladares, presidenta nacional, pero además nos compete estar a la altura de las circunstancias. Los chilenos y chilenas esperan la tónica que ha sido nuestra historia. Nosotros somos una mixtura bien interesante de conglomerado. O sea, imagínense que en ese mismo conglomerado, o sea, esa mixtura que se da, imagínense que en el mismo conglomerado está Camila Flores y Andrés Lonton, o sea, esa sí que es mixtura. Tenemos ese tipo de mixtura, como tenemos otros, conservadores, más liberales, pero eso es lo que hace el corazón de Renovación Nacional. Yo soy 34 años militante de Renovación Nacional, entonces conozco muy bien la historia. ¿Harto años, Carolina? ¿34 años? Sí. Militante. Siempre militante. A los 17 años, 6 meses, inicié. Y primera vez militancia. Estamos con la alcaldesa de Quilpué, María Carolina Corti, y ahora también presidenta regional de Renovación Nacional. Carolina, primera vez que llegas a la presidencia regional, ¿no? Sí, claro. Sí. La verdad es que fue una bonita fórmula de coronar algunos episodios de nuestra vida partidista. Creo que nosotros en la municipalidad no trabajamos por partidos, trabajamos por el bien común, pero hay otros procesos políticos que sí hay que enfrentarlos, y en la región de Valparaíso sobre todo va a ser muy importante tener una voz que de alguna manera recoja la intención de los ciudadanos y ciudadanas. No solamente vamos a trabajar con los militantes, vamos a trabajar con los simpatizantes, vamos a hacer crecer nuestro padrón, vamos a recorrer las 38 comunas. Ustedes saben que yo cuando me comprometo, y quiero escuchar. Primero quiero escuchar, diagnosticar correctamente, saber dónde tenemos que hacer llegar también propuestas que son definitivamente importantes
dentro del lugar y de los barrios. En alguna oportunidad lo conversamos, no me acuerdo si público o privadamente, porque hemos conversado hartas veces, Carolina, pero me acuerdo que en alguna oportunidad yo te dije que efectivamente el liderazgo del partido de una u otra forma debía caer en ti. Eres hoy día dentro de las alcaldías, ¿cierto? Una de las más importantes en la región para la Renovación Nacional. Pero también hoy día es complejo porque tenemos un gobierno que no ha partido con el pie derecho, ¿cierto? Por más que intenta, ¿cierto? Está recién partiendo, uno puede ser irónico, pero no puede dejar de ser crítico de la mirada. ¿Cuál es el rol que tú te has impuesto en la mirada de cómo quieres llevar Renovación Nacional? Porque tú dices, técnicamente, sí, vamos a subir el número militante, pero también hay tareas políticas. Hoy día Renovación tiene menos alcaldías que antes, tiene menos concejales que antes, tiene menos diputados que antes. Hay una tarea proyectada, sobre todo tú, que has sido en el pasado jefa de campaña, que has sido candidata, que tú conoces la génesis, pero también conoces muy bien la realidad política. ¿Hay metas en particular en tu directiva que te gustaría cumplir como Renovación Nacional en la región? A ver, yo creo que es súper importante la conexión y yo creo que cuando hemos perdido territorio, barrios emblemáticos ha sido por la falta de conexión. Y eso no es otra cosa que no es más que estar presente y escuchando. Cuando a veces se le critica a los parlamentarios, por ejemplo, que se sienten tan lejanos de la realidad cotidiana de tantos chilenos y chilenas, nosotros tenemos la obligación de hacer que eso surja y tenga un sentido, que encuentren en nosotros un espacio real, un espacio donde las personas sientan que estamos conectadas, aquellas que tenemos algún poder mandatado democráticamente por la ciudadanía, aquellos que no podemos dejar de sentir y pensar que estamos con el valor de la libertad, de la democracia, en un concepto muy amplio, pero donde las personas vuelvan a tener esa credibilidad. La credibilidad lamentablemente se ha ido perdiendo en todas las bases políticas, en todas. Y yo creo que nosotros podemos hacer desde nuestro granito de arena un muy buen trabajo en reconfortar y reasumir esas confianzas. Para allá va nuestro trabajo. Ahora, una de las tareas más importantes que tú tienes, Carolina, en Renovación Nacional, estamos con Carolina Corte, alcaldesa de Quilpué, y ahora, cierto, presidenta regional de Renovación Nacional. Una de las tareas más importantes es tratar de unificar estos dos RN. Por un lado, ¿cuál es tu mesa? ¿Cómo se compone tu mesa, tus vicepresidentes regionalmente? ¿Quiénes son? Bueno, nosotros tenemos participación de mujeres como la Paola Zamorano de San Antonio, tenemos a Marcelo Platero, lo más probable tenemos a la Romy Vázquez, pero nosotros vamos a tener que conformar una mesa mucho más amplia. Esta es una región muy grande y necesitamos muchas manos. Así que una vez y se asumida, necesitan, yo ya... y se necesitan, okay, una de las características que ha marcado Renovación Nacional en la región de Valparaíso son los lotes, los bandos. Están los bandos de Lucho Pardo, están los bandos de la Camila Flores, están los bandos de Daniel Morales, ¿cierto? Están los bandos de los Lonton con los Corti. ¿Cómo juntamos a todos los bandos o a todos los lotes o a todos los piños en uno solo? ¿Crees tú que podamos tener en una misma mesa trabajando, pero de verdad, a Camila Flores, por ejemplo, y Andrés Lonton? O sea, yo siento que hoy día los dos son senadores de la República. Hoy día, además, siento que ambos tienen que haber recorrido un camino que les ha permitido una madurez política por el bien común de Chile y no debiera haber ningún inconveniente en tareas que son estrictamente el bienestar para la patria, y en eso no nos podemos perder. No sé si existen tantos bandos como los mencionaste. Yo creo que hoy día tenemos que conformar un trabajo de unidad, claramente, que es tu gran donde desafío. donde tengan todos una voz explícita, pero sobre todo en tareas muy concretas. Por eso creo que tenemos que ampliar nuestra mesa, porque va a haber que trabajar muchísimo. Mi primer desafío es recorrer las 38 comunas para poder escuchar a nuestras bases. El segundo desafío
es el gran encuentro de mujeres Renovación Nacional, ya sea simpatizantes o militantes, que nos puedan marcar una gran pauta, porque hoy día la mujer tiene muchísimo que decir al interior del partido. No por casualidad hoy día habemos quizás dos mujeres que tenemos antigua data en Sí, po. Renovación Nacional y que por primera vez estamos llegando a un cargo de decisiones políticas. Y eso se agradece, pero tiene una tremenda responsabilidad. Así que vamos a trabajar, yo creo que en unidad. Y bueno, lo mismo lo dije un poco en la mesa que tuvimos de la Asociación Chilena de Municipalidades. Eh, los alcaldes, cuando tienen un proyecto común, se unen, normalmente producen efectos muy positivos para Chile. Y creo que en esa línea es lo que nos toca enfrentar hoy día como episodio contemporáneo político. Creo que definitivamente por ahí va. Y también se te resume, Carolina, y te lo digo muy en serio y con mucho cariño, en una madurez política también y de reconocimiento. Efectivamente, el camino que tú has recorrido en Renovación Nacional es bastante largo. Ahí ha hecho todos los cursos, ¿cierto? Ido caminando, ha subido la escalera paso a paso, sin salto. Hay muchos que se saltan, ¿cierto? Quieren pasar de teniente a general, pero solamente son tenientes. Así que eso es muy bueno, que usted haya hecho la pega como tiene que ser. Carolina, mucha suerte en este desafío como presidenta Muchas regional de gracias. Renovación Nacional. Muchas Vamos a estar ahí gracias. contigo y también criticándote, efectivamente, ando que criticarla. A Así que mucha construir salud. por Chile, a construir por Chile, esa es la idea. Así es. Así que alcaldesa de Quilpué y también la presidenta regional de Renovación Nacional. Buena jornada, Carolina. Gracias, que tengan una buena jornada. Vamos con noticias optimistas. Ojalá esta semana sea de noticias optimistas. Por supuesto. Oye, te iba a Dígame, preguntar, dígame. ¿no tembló hoy, idea mía? ¿Tembló? ¿Eh? Acaba de temblar. Hace un rato tembló, No, sí. hace como, ¿sí o no? ¿Tembló, cierto, Camila? ¿Ricardo? Sí, Sí. sí tembló. Ahí le vamos a contar los Esas detalles. esas cosas hacen bien. No, por Remueve. supuesto. No le cuento cómo está temblando en la moneda en este minuto. Ya, muchas gracias, Ya, un Carolina. abrazo. Ya, un Chao, abrazo. chao, Cuídese. chao. Oye, tiembla en todas partes. ¿Cómo que tiembla Mara Cedini? A ver, Brito, ¿qué sabe usted? La última semana de la vocera de gobierno. Esta es la última semana. Se nos va. Se viene Cecilia Pérez. Uf. Mire, ¿sabe quién está conectado con nosotros? Desde Calle Larga ya está conectado Nelson Venega. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial y entramos con Nelson Venega. Desde Calle Larga, en puranoticia.cl. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas. Nos ves, nos lees y nos escuchas. 22 minutos para las 10, 22 minutos para las 10. El que escucha usted por detrás diciendo y gritando audio en nuestro director, ¿cierto? Carlitos Ponce. Mira, Carlitos, tengo en mis manos la última edición de la revista Tel, ¿cierto? Última edición de la revista Tel. Sí, no, pues sí está pagada, como que está pagada. Sí tenemos, está la revista Tel, ¿cierto? Mire, ve que ahí está Pura Noticia, adentro de la Tel. ¿Se dan cuenta, no? Ahí está Pura Noticia, sí, por eso está. La última edición de revista Tel la tengo en mis manos, ¿cierto? Me llegó el fin de semana. Así que también la puede revisar en tel.cl, ¿cierto? Tel Magazine, la revista de la BC1 de Viña del Mar, pues, de que puede, o sea, de esta cosa de Jardín del Mar, de Bosque de Montemar, la reparten por ahí, la Tel. Así que ya está disponible, tel.cl. Revisamos los principales titulares a esta hora de la mañana, 9:39. 9:39 minutos, choque frontal entre dos vehículos se registró en la ruta 60CH. Se reportó que el siniestro vial no ha dejado heridos. Esto frente a la Coca-Cola. Barricadas marcan caótica mañana en el camino troncal hacia Viña del Mar. Protesta se realizó a la altura del Jardín Botánico. 21 minutos para las 10. Este lunes se anuncian nuevos seremes en la región de Valparaíso. Ya están nombrados. Detienen a mujer por amenazar de muerte al alcalde de Algarrobo. La fiscalía otorgó medidas de protección a la autoridad comunal. Mujer fue baleada en manifestaciones por el Día del Joven Combatiente, esto en Santiago. La víctima fue alcanzada por una bala mientras salía del metro.
20 minutos nos separan de las 10 de la mañana, 20 para las 10 de este lunes 30 de marzo. Colegio de Profesores convoca a manifestaciones por muerte de inspector en Calama. La mujer fue asesinada por un estudiante, ¿cierto?, en el norte del país. La encuesta CADEM, aprobación a José Antonio Kast cae al 43%. La desaprobación hacia el mandatario escaló a un 51%. Esto a días de haber pronosticado, ¿cierto?, una alza de bencinas en todo el país. El ministro Iván Poduje cancela expropiación de Colonia Dignidad. La autoridad justificó la medida debido a la falta de presupuesto. Deudas por el CAE alcanzan a diputados y personeros de gobierno. Montos en algunos casos ascienden hasta los 40 millones de pesos. Chile sufrió una histórica derrota ante Nueva Zelanda. La peor roja de la historia fue vapuleada por 4-1 en Auckland. Son las informaciones a esta hora de la mañana. 19 minutos para las 10. Oye, está leyendo una información que tiene que ver directamente con el tránsito, ¿cierto?, en nuestra región hasta hora de la mañana. Así que atención, tenemos información de Transporte Informa. Tenemos tránsito normal y fluido en el camino troncal, en la avenida Los Carreras, tanto en dirección a la costa como al interior. Como que se solucionó el problema en el troncal donde teníamos las barricadas durante primera hora de la mañana. Eso sí, tenemos un accidente vehicular en el camino internacional a la altura del paradero 5 de Santa Julia. Se mantiene restricción de pista izquierda en dirección a Concón. Atención, accidente vehicular, camino internacional, altura del paradero 5 de Santa Julia. Hay restricción vehicular en una pista, esto es en dirección a Concón. También tenemos congestión a esta hora de la mañana en la avenida 1 Norte, desde Los Limonares hasta Los Cantaños, esto en dirección a la costa. Así que son las informaciones de Transporte Informa a esta hora de la mañana. Estamos conectados ya con el diputado del Partido Socialista, el único sobreviviente de los socialistas en la región, Nelson Venega. ¿Cómo está, Nelson? Bienvenido, buenos días. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Saludarte a ti, por supuesto, a todos quienes están viendo las noticias a esta hora, en Pura Noticia. Nos ven en la televisión, nos escuchan en la radio y nos leen en la web. Nelson, ¿cómo ha sido esta partida? ¿Cómo ha sido el jueves después de que la bencina subió? ¿Qué le ha dicho la gente? ¿Qué le dicen los vecinos? ¿Cómo siente que está este panorama? Porque, pucha, nos subió la bencina, nos subió el pasaje, subió la micro en Yayay a San Felipe y ya cuesta más caro. Irme de San Felipe a Yayay, ahora gasto por lo menos unos 500, 800 pesos más. Estoy gastando más plata yéndome de Viña a Quillota, de Quillota a Viña. ¿Cómo está siendo golpeada la gente en nuestra región con esto? Bueno, tal como lo conversamos en una anterior oportunidad, estimado Jorge, yo, como declaración de principio, señalo que quiero ser una oposición constructiva. Pero a veces uno se tiene que hacer cargo también del malestar ciudadano, y la situación que está ocurriendo con el tema de la bencina ya es complicada, y lo peor es que va a ser cada vez peor. Ese es el tema de fondo. La gente todavía, claro, está pagando más bencina, pero en poco tiempo más va a empezar a subir otro tipo de cosas, y va a subir el IPC, y cuando sube el IPC sube la UF, y los que pagan arriendo van a ver, por ejemplo, que se va a reajustar el precio del arriendo o del dividendo. Y eso significa que en términos concretos, poco a poco nosotros vamos a ir viendo un incremento del precio de todas las cosas, llegando a fin de año aproximadamente con un 4% de inflación, siendo que hoy día la teníamos prácticamente en cero, o cero y tanto. Entonces, obviamente esto genera un malestar profundo, y yo siento que tengo que encarnar ese malestar, si yo no solo por ser diputados de oposición, sino que creo que también incluso los propios diputados que son de gobierno deberían tener un poco más de tacto respecto de cómo están ocurriendo las cosas, a ver si se modifican, más cuando se trata todavía de región. Yo en un rato más, vamos a ir a suscribir algunas cosas con la alcaldesa de San Felipe para ver, por ejemplo, qué va a pasar con el tema del transporte rural, porque el transporte rural, el transporte de nuestra zona es fundamental. Sí, pero ese no puede subir. No vamos a tener ningún tipo de apoyo. Entonces, obviamente hay un malestar y uno tiene que encarnarlo, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que aquí a mí me ha sorprendido un poco ciertas contradicciones y ciertos desconocimientos de la autoridad, de diferentes autoridades, inclusive alcaldes. Por ejemplo, la locomoción colectiva que está que recibe subvención estatal, esto tiene relación a lo que es Valparaíso, Viña del Mar, el tramo concesionado, lo que tenemos entendido es que no puede subir la tarifa, no la puede subir, ¿cierto? Porque hay una metodología para subirla.
El transporte rural, que también recibe un subsidio estatal, tampoco tendría que subir el pasaje. De hecho, por ejemplo, la famosa micro La Quillotana, la que hace el recorrido Concón, Pocochay, Quillota, no debiese subir. ¿Pero qué sube el pasaje? Por ejemplo, la Sol del Pacífico, la Porteña, la JM, ¿cierto? Que para todo lo que es San Felipe de los Andes. Por ejemplo, el pasaje de los Andes a Quillota subió a 7 lucas, 7.000 pesos. La Sol del Pacífico, ¿por qué? Porque no tiene ningún tipo de subvención. Entonces ahí el pasaje sube nomás. Entonces hoy día creo que aquí hay dos medidas que atacar. Primero, usted como parlamentario ocuparse y preocuparse, ¿cierto?, de cómo ayudamos al decil más bajo. ¿Qué hacemos finalmente con ese decil más bajo? ¿Qué le pedimos al gobierno que le dé un bono, algo? Y también en el tema regional, ¿cómo logramos igualar la cancha en los tramos de la locomoción colectiva que no tienen subvención? ¿Cuánto ayudaría, por ejemplo, tener subvención a la provincia de Quillota para el tramo Quillota-Viña o también para San Felipe Los Andes, para el tramo Los Andes-Viña? Ahí hay que avanzar, porque eso nos cuesta. Ahora, ¿qué medidas podría tener, cree usted, el gobierno para paliar justamente este tema, sobre todo en el decil más bajo? Jorge, yo creo que el gobierno todavía está a tiempo de tomar ciertas, retrotraerse también respecto a ciertas medidas. Yo creo que ha sido muy abrupto el tema del aumento de los precios. Y yo, si tuviera que decir derechamente, creo que tiene que reconsiderar ciertas medidas, tiene que ver si es que hacemos algo con el MEPCO, tenemos que ver, por ejemplo, qué hacemos con el impuesto específico en términos concretos, tenemos que ver, por ejemplo, si es que el impuesto específico va a seguir siendo, no va a seguir siendo pagado, por ejemplo, por las grandes mineras o por las grandes empresas generadoras de electricidad, que al no pagar hace que el impuesto específico sea más caro para el resto. Entonces, en una de esas, por ejemplo, podemos evaluar que todos paguen y disminuir el precio del impuesto específico. Pero, ¿sabe qué? Este asunto de focalizar en el decil y estas políticas económicas de la focalización son tan complejas porque siempre hay ciertos sectores que reciben todos los beneficios del Estado. Y qué bueno que sea así, pero hay ciertos sectores que son mayoritarios que no reciben absolutamente nada. Entonces, yo creo que la focalización tan rígida no es la solución. Yo creo que la solución es empezar a evaluar primero si es que este proceso que vamos viendo, por ejemplo, porque la guerra de Irán, hasta el momento no tenemos por dónde existe una solución. Eso es lo más complejo. Y si existiera una solución hoy día, se demoraría en detenerse esta alza del petróleo por lo menos 4 meses. Por lo tanto, esos son los tiempos. Y resulta que si nosotros seguimos con esta lógica, la situación se va a transformar en algo dramático. Para el año que viene va a haber una reestructuración también respecto del tema de la luz y va a volver a subir la luz también porque el tema de ciertas subvenciones que existen a los PMGD, que son las pequeñas y medianas generadoras de electricidad, también van a pasar a costo directo. Son cuestiones bien técnicas, pero va a haber un aumento creciente en los precios. Entonces yo siento que aquí una solución concreta, que no es mía, sino que ha sido planteado por los propios trabajadores de la ENAP, es por una parte ver cómo bajamos el impuesto específico de todos y que esto se mantenga a través de cobrarle a las grandes mineras y a las grandes generadoras eléctricas que hoy día están eximidas del pago. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el tema de los camiones, que si bien es cierto ellos pagan, pero resulta que después ellos devuelven por IVA. Entonces, yo haría concesiones más de fondo respecto a este tema y no solo me basaría en la focalización al decil más bajo, porque siempre ese sector recibe ya beneficios, pero el grueso de la población no recibe nada. Exactamente, estamos con Nelson Venegas, ¿cierto? Diputado del distrito número 6. Ahora, Nelson, cuando uno habla este tema, y tú hablas del impuesto específico de las grandes empresas, de poder bajar, pero hoy día, como de retrotraer, pero no creemos, es bastante difícil que el gobierno vuelva para atrás, ¿cierto? Yo creo que hoy día hay que salir a poder sostener al decil más bajo, al registro social de hogares que va a necesitar ayuda. Ya el jueves subieron la benzina, ya se subieron los pasajes, o sea, lo hemos dicho una y otra vez, el alza de los combustibles le pega más fuerte a quienes no tienen auto, ¿cierto? Que los que andan de a pie. ¿Cómo vamos a salir en ayuda de ellos? ¿Qué debiésemos pedir? Porque hasta el minuto hemos dicho que tiene que retrotraerse, que tiene que repensarse el MEPCO, pero no creo que eso pase. No creo que se vuelva atrás. Hoy día, pero ¿cómo vamos a defender a estas personas que no van a alcanzar a llegar a fin de mes? No, sí, yo lo entiendo, y entiendo que se tiene que hacer un tema y focalizar estos recursos a los sectores más sencillos, digamos, que son decir que usted señala. Pero siento yo que haciéndose eso no es una verdadera solución.
Yo de verdad creo que se tienen que hacer medidas mucho más profundas y reestructurar algunas cosas, o ver si que existe algún tipo de gradualidad también en cómo se va a ir realizando estos cambios. Yo creo que se tiene que reestudiar qué es lo que va a pasar con el MEPCO. No, las soluciones no son para siempre. El MEPCO se controla a través de decretos también, por lo tanto, ni siquiera tiene que pasar por el Congreso. Y entonces uno tiene que ir evaluando también sobre los impactos que existen. Además, por ejemplo, el hecho que hoy día se pague más por benzina, por gasolina, también hay un incremento respecto del IVA, y por lo tanto también el Estado va a recibir más impuestos producto más dinero producto de este impuesto. Entonces, creo que se tiene que hacer, por supuesto, este tipo de focalización hacia el decil más bajo, y también otorgar ciertas subvenciones al transporte rural que hoy día no está comprendido, por ejemplo, como acá en el Valle de la Concagua, donde prácticamente no existen, digamos, subvenciones respecto al transporte rural. Pero insisto, yo creo que aquí se amerita una cuestión mucho más profunda de cómo vamos a ir sorteando esta dificultad, que no va a ser de carácter temporal, sino que por lo menos vamos a tener todo este año en una situación muy compleja. Bueno, hay cosas importantes y cosas urgentes, ¿cierto? Tú estás apuntando, estamos con el diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, estás apuntando a lo importante, ¿cierto? Que es el trabajo a largo plazo, a poner en la discusión país si vamos a volver a tener al MEPCO o algún sistema que nos regularice. Pero lo urgente, Nelson, diputado, lo urgente es que, por ejemplo, una persona que viaja todos los días de Viña del Mar a Quillota o de Quillota a Viña del Mar se está gastando 140.000 pesos al mes en pasaje, teniendo un promedio de 22 días trabajados. Que si tenemos una persona que viaja de San Felipe de los Andes a Viña o Valparaíso todos los días, se va a gastar 312.000 pesos en pasaje. En cambio, una persona que vive en Viña, en Quilpué, en Villa Alemana o en Concón, cuando viaja todos los días, se gasta una plata totalmente más baja. Cuando en Santiago yo viajo de Pudahuel a la dehesa, estoy gastando 800 pesos. Entonces, la diferencia es muy abismante. Hoy día tenemos ciudadanos y chilenos de clase A y clase B en nuestra propia región. ¿Cómo podemos apuntar a que rápidamente a la gente de San Felipe, Los Andes, Quillota, La Ligua, Calera, le bajemos el pasaje a la micro? ¿Cómo se lo bajamos? Porque aquí hay que ir a una solución rápida, y estamos hablando con 2 empresas de buses, o 3. O sea, el Sur del Pacífico, La Porteña y JM, que uno podría hacer un trabajo ahí regional, porque el golpe al bolsillo de nuestros vecinos de San Felipe, Los Andes y Quillota es muy grande. Pero por eso, Jorge, si yo comparto con usted, y se tiene que rápidamente generar las condiciones para que exista un subsidio, una subvención. Yo comparto absolutamente, porque es lo urgente. Quiero agregarle otro condimento más respecto al tema de los pasajes. Cuando uno viaja desde Los Andes a Valparaíso, tiene que pagar el peaje de Panquehue, el peaje de Gayay, el peaje de Quillota y el peaje de la entrada allá de Las Palmas. En total, eso, incluyendo, por ejemplo, el peaje de Quillota, que es el peaje más caro de Chile. Imagínate, entonces, imagínate lo que significa imagínense lo que significa ya para nosotros viajar a Valparaíso en términos de peaje y en términos de combustible. Entonces, obvio que hay una situación que hay que tratar de mejorar, pero ¿por qué yo le estoy planteando lo otro? Yo insisto, eso yo lo doy por sentado y lo vamos a exigir, y por eso vamos a tener la reunión hoy día con la alcaldesa de San Felipe y vamos a ver qué es lo que hacemos en todas las perspectivas. Pero aquí el tema de fondo, Jorge, que no podemos eludir, es que aquí llegó un gobierno con una terapia de shock que trata de disminuir el Estado, básicamente, y la función del Estado, entregándole los costos a los particulares. Y eso no es una cuestión ocasional ni aislada, eso obedece a un propósito, a una manera de pensar la política, a una manera de pensar la economía. Y por eso que yo estoy diciendo, hay que detener también un poco esas determinaciones, porque lo que está ocurriendo hoy día es entregarle todos estos costos, porque en el fondo ellos hablan de sincerar los costos, ¿ya? Pero eso significa disminuir el poder económico y el poder de decisión y el poder de apoyo, en definitiva, que da el Estado. Y eso es un modelo económico, que es lo que hizo Milei, lo que está haciendo Milei en Argentina. Esto no es en Chile, esto obedece a una lógica económica en la que piensa nuestro gobierno, que ganó, es cierto, pero eso no significa que también tenga que hacer todo lo que ellos quieran. Nosotros tenemos que detener también un poco esos aspectos, porque nosotros tenemos una estructura, una cultura, todavía una capacidad de endeudamiento por parte del Estado y una capacidad de reacomodo tributario que nos permitan hacer que el Estado
siga cumpliendo un rol más importante en las determinaciones políticas y no solo entregárselo a la ley de la oferta y la demanda, que en definitiva lo que se está proponiendo con este tema de disminuir el mecanismo de estabilización. Pero ¿sabe lo que yo veo, diputado? Porque independiente, yo entiendo que esto es política y va la crítica política, pero yo creo que hay que ser más directo en el tema. Hoy día la crítica al gobierno es en el fondo político. Uno dice el gobierno de derecha, el gobierno que se parece a Milei, el gobierno que se parece a Trump. Perfecto. Pero eso es una crítica política. Hoy día la fuerza política de oposición está más preocupada de criticar políticamente a Kast que de proponer soluciones. Por eso yo le digo yo a usted, o sea, hoy día a la gente de San Felipe de los Andes le subieron el pasaje y al de Quillota también. Lo más probable es que Kast y el señor Quirós ni siquiera entienda y conozca que en Valparaíso existen dos realidades. Porque difícilmente el ministro Quirós puede conocer la realidad chilena si hizo lo que hizo. El punto está que usted sí la conoce. Y quizás Sofía González también la conoce. Y Cristian Mella también la conoce. Claro, no sabemos si Cristian Mella es de oposición o no, pero la conocen. Entonces, usted como parlamentario, ¿cómo alzamos la voz por lo urgente? Yo estoy de acuerdo con usted que lo importante tiene que ir caminando, pero lo urgente es ahora. O sea, en 3 semanas más, el quillotano que viaja a Viña, el sanfilipeño que viaja a Viña, no va a tener plata, porque no le va a alcanzar el sueldo. ¿Cómo lo arreglamos ahora? Por eso le estoy diciendo, Jorge, mire, yo cuando partí esta entrevista, yo le di no solo la crítica, yo soy crítico de este gobierno, pero no solo lo planteo la crítica. En Chile, porque yo le estoy diciendo que vamos a tener una reunión con la alcaldesa y vamos a solicitar en conjunto también con alcalde y alcaldesa la posibilidad de que exista subsidio. Pero no solo estoy planteando este reclamo y llamando que haya subsidio, estoy otorgando la posibilidad de solución y le he dado las dos soluciones. La primera es la rebaja del impuesto específico. Eso es algo que se puede hacer ahora. Sí, pero es que eso no es más fácil generar un subsidio hoy día con las 3 empresas. Lo que pasa es que esa mecánica de bajar el subsidio es una mecánica país. Entonces es más complejo, es más difícil. Hoy día tenemos que ir preocupándonos de sectores puntuales, porque en el fondo la decisión política, lo macro, ya lo tomó la decisión el gobierno. Ya el MEPCO ya avanzó y lo avanzó por decreto. Y es muy difícil que vuelva atrás. No, pero es que parece que me esté dando mal a entender, estimado Jorge. No, si lo entiendo bien. El impuesto específico en Chile se paga desde hace mucho tiempo y los populistas dicen que hay que eliminarlo, ¿ya? Yo estoy diciendo simplemente que hay que bajarlo. Pero ¿cómo se puede bajar siendo que el Estado pueda recibir la misma cantidad de dinero? Que paguen todos. Y eso es lo que yo le estaba señalando. ¿Y quiénes son los que hoy día no pagan? No paga la gran minería, la generadora eléctrica, etcétera, grandes empresas productivas. Entonces yo estoy diciendo que si se les cobrara todo, podría bajar el impuesto específico. Si baja el impuesto específico, usted obtiene una medida concreta al tiro. Segundo, si el Estado va a recibir más IVA, va a tener más impuestos, y si va a tener más impuestos, va a tener la posibilidad de otorgar más subsidio, por ejemplo, a estas empresas, o al decir más bajo, como usted señala, por ejemplo, para poder subsidiarla. Entonces, yo no solo estoy reclamando el subsidio que usted me está señalando como medida urgente, sino que también estoy proponiendo la fórmula. Es verdad. Nelson, tenemos que irnos. Bueno, muchas gracias por este contacto. Estamos atentos a la reunión con la alcaldesa con San Felipe. Nos queda un minuto. Jorge, te puedo hacer una última crítica. Recién te escuchaba, al parecer va a haber nombramientos de Seremi. Pero yo creo que lo que ha ocurrido, sobre todo en el ámbito de la seguridad, si hay una seremía que tiene mucha importancia, es la seremía de seguridad. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la última ley que se aprobó en el Ministerio de Seguridad, donde fuimos parte, quien coordina las policías es la Seremi de... Asume un ex coronel de Carabineros. Y entonces el día de hoy, que nosotros no tengamos, hasta el día de hoy, hayamos tenido tanto tiempo un Seremi, siendo que este gobierno ganó hace más de 3 meses, generó una situación muy complicada y no puedo dejar de señalar esa crítica porque de verdad los Seremi son importantes. Qué bueno en todo caso que ya se estén tomando las determinaciones, pero lo que está pasando en términos de seguridad yo creo que es muy complejo y todavía no hay soluciones concretas. Muchas gracias, Nelson, por este contacto. Estamos en línea. Chao, diputado, me cuenta cómo le va con la alcaldesa de San Felipe. Importante esa reunión. El diputado Nelson Venega con nosotros esta mañana junto a Puranoticia.cl. Ya viene la mañana de Puranoticia.cl con Ricardo Suárez, ¿cierto? A través de la radio en el 102.5 FM, 96.1, 90.9, por supuesto en el www.puranoticia.cl. Tú nos ves en la televisión, nos escuchas en la radio, nos lees en la web y sufres en la bomba de encina. Las noticias como a ti te gustan. Buen día.
Puranoticia.cl presentó Pura Noticia Matinal. Quedamos completamente informados de todo lo que está pasando en la región, Chile y el mundo. La agenda del día te la contamos primero. Sigue con nosotros, nos ves, nos escuchas y nos lees. Somos Puranoticia.cl, las noticias como a ti te gustan. Pura Noticia Matinal.